Damos inicio a la conferencia de cierre de este cuarto simposio latinoamericano de estudios comparados. Para esta última actividad contamos con la presencia de Eduardo de la Vega Alfaro, a quien hemos leído extensamente en el curso de nuestros proyectos, pero que no conocíamos en persona, así que es un gusto tenerlo acá y poder charlar con él. Denme un minuto así. Lo voy a presentar. Eduardo es doctor en Historia del Cine por la Universidad Autónoma de Madrid, es profesor investigador titular en el Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, donde imparte cátedras sobre temas cinematográficos a nivel de licenciatura y posgrado. Ha publicado críticas y ensayos acerca de diversos aspectos cinematográficos en periódicos, revistas y libros editados en México y en el extranjero, e igualmente es autor o coautor de monografías acerca de la vida y obra de cineastas y actores mexicanos. Ha llevado a cabo tareas de difusión, entre las que se destacan la organización de las 10 ediciones del Coloquio Nacional de Historia del Cine Regional y los trabajos de investigación para diversos documentales sobre arte cinematográfico. Es ganador del Premio Nacional de Crítica de Artes Plásticas Luis Cardoso Aragón y por su ensayo Influencia de las Artes Plásticas Nacionales en el proyecto inconcluso de Que Viva México. Asimismo es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Y bueno, el título de su conferencia es Algunas vicisitudes de la historiografía sobre cine regional en México 1980-2021. Te damos la palabra, Eduardo, cuando quieras. Gracias, muchísimas gracias, de verdad estoy emocionado por esta invitación a Andrea, a Ana Laura y a todo su equipo. En este caso, pues desde el muy distante para ustedes México, particularmente la ciudad de Guadalajara, donde vivo desde hace 35 años. Y bueno, pues estoy muy contento por estar entre colegas que sé que tienen muchísimo interés y han desarrollado ya también trabajos en torno a la cinematografía latinoamericana. Y espero que me disculpen, sobre todo el hecho de que en lo que voy a estar diciendo y exponiendo hay demasiado yoísmo, pero bueno, lo que intento exponer es simplemente digamos, una perspectiva muy personal de un fenómeno que pues se ha multiplicado afortunadamente en toda América Latina y que en el caso mexicano pues yo he seguido y de alguna manera pues he podido ser pues protagonista en algún sentido de este fenómeno, que es el estudio de cine regional, que es en todas sus opciones y variantes. Sobre todo he observado, como más o menos he seguido el proceso, no, no completo, pero sí creo que bastante cercano, eh, pues sobre todo estudios de producción fílmica por regiones, de exhibición también en esas regiones, de mitos e imágenes que las regiones han propuesto a través del cine, de estereotipos, en fin, de diferentes tipos también de consumo de cuestiones adláteres a las películas, etcétera, etcétera, historias de salas o de conjuntos de salas en alguna región muy particular, etcétera. Eso es lo que se ha desarrollado y yo lo que creo, porque me tocó ser testigo de ello, es que ese fenómeno, en el caso mexicano, inició, me gustaría después quizá me puedan decir cómo inició en Argentina o en alguno de los otros países de América Latina, pero en México este fenómeno yo lo enmarco en el año de 1980, su inicio, digamos, o por lo menos su inicio formal, por medio de un libro que aquí les voy a mostrar, que a lo mejor algunos de ustedes conocen. Ahí se ve bien,
pero el cine yucateco de Gabriel Ramírez, que es un trabajo, pues como ustedes pueden ver, fue un trabajo muy pequeño. Aquí les estoy mostrando, aclaro, la segunda edición que se editó ya en este siglo, en el estado donde Gabriel es oriundo. Gabriel fue una figura muy importante. Este se editó en el 2006, pero en 1980 se editó la primera edición, que es a la que me estoy refiriendo. Este trabajo, yo tuve acceso a él porque en el año en el que se publica su primera edición, yo colaboraba en la Filmoteca La UNAM y me tocó ser testigo de la presentación que se hizo de este libro, una vez que ya estuvo editado. Fue una de las varias ediciones que ese año hizo la Filmoteca de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque cumplía 20 años de haber iniciado sus actividades. Entonces, una de las formas con las que celebró esos 20 años fue la edición de este libro, en el que Gabriel Ramírez Aznar, un pintor y un cinéfilo monstruoso, nacido en Mérida, Yucatán, pues hizo una primera aproximación histórica al cine hecho en su estado natal, que entre otras cosas, este libro reveló ya de manera completa cómo al parecer, el primer largometraje de ficción hecho en México fue realizado precisamente en Mérida, y es este trabajo que se alcanza a ver ahí de 1810, del que Gabriel Ramírez recoge aquí uno de los anuncios. Trabajo hecho en la época de la posrevolución mexicana, y ahí se nos explica en este libro cómo fueron las condiciones de aislamiento que había en ese entonces en Yucatán con respecto al resto del país, que estaba en revuelta, cómo fueron en parte esas condiciones las que permitieron que ahí se hiciera un primer largometraje de ficción sobre la lucha de los independentistas en México, precisamente, ¿no? Que es uno de los temas que ustedes ya, entiendo, abordaron en de la sesión, uno de los coloquios previos al que estamos concluyendo el día de hoy. Bueno, este trabajo a mí en lo personal no solo me llevó a desarrollar una profunda amistad con Gabriel Ramírez, que todavía se mantiene porque él vive en la ciudad de Mérida desde hace ya muchos años, sino que me hizo interesar mucho en este tipo de producciones cinematográficas que, a contrapelo de la hasta entonces buena cantidad ya de trabajos que se habían hecho sobre el cine realizado en México, pero con un enfoque más bien centralista, con un enfoque que privilegiaba la producción realizada en la Ciudad de México, sobre todo a partir de la llegada del sonoro. Entonces, me llamó mucho la atención, porque encontré que podría ser un buen filón, como se dice, para futuros estudios, tanto míos como los de otras personas que me pudieran interesar a mí también. Entonces, este trabajo pionero, pues, rindió frutos también, no solamente por mi parte, sino también por la de otros colegas que comenzaron a rastrear, en el caso mexicano, la producción fílmica hecha en sus localidades, la historia de salas, repito, la historia de distribuidoras, la historia de recepción cinematográfica, también qué películas se vieron en esas salas, cómo se vieron, etcétera, etcétera. Entonces,
Pues reitero, no sé, en relación a América Latina, si también hay una condición de pionerismo en el caso de Gabriel Ramírez, eh, creo que sí. No sé si sea el primero, pero sí es uno de los primeros que hicieron este tipo de trabajos en México. Y eso ha dado la pauta para ya lo que creo una muy buena cantidad de una muy buena cantidad de trabajos de esta índole o de índole similar, en las bueno, que han tenido todo tipo de rango, digámoslo así, desde libros como el de Gabriel hasta ensayos dentro de otros libros, hasta antologías de trabajos de esta índole y también tesis, por supuesto, o tesis que después se vuelven libros, eh, ensayos, una gran cantidad de ensayos y una buena cantidad también de artículos en diversas revistas, en diversas revistas especializadas de cultura, etcétera, etcétera. Entonces, este fenómeno a mí me ha parecido probablemente el más fascinante de los que me ha tocado, en los que me ha tocado participar y, y por eso mismo pues he podido seguirlo tanto yo mismo haciendo algunos trabajos de esta índole, como seguir lo que han publicado colegas, amigos y demás en esta línea. Y lo resalto porque he observado que algunos también colegas no, como que no les interesa tanto, no les atrae tanto esta cuestión, ¿no? De la regionalización del cine, sino que muchos pues siguen teniendo estas visiones nacionales o ya incluso latinoamericanas o internacionales o transnacionales, etcétera, lo cual también pues es obviamente muy respetable y también es fascinante en otros sentidos. Entonces, eso dio la pauta para que yo me comenzara a interesar también en lo personal mucho, mucho sobre estos casos. Y en la misma Filmoteca La UNAM, un tiempo después, muy poco tiempo después, eh, se supo de un pionero del cine, de este tipo de cine en Zamora, Michoacán, que, que es un pueblo, era un pueblo en ese entonces muy pequeño, pero en el que un hombre de estos que son así como personajes de García Márquez, ¿no? Que, que creen descubrir que la Tierra es redonda sin tener conocimiento de que sin saber que eso ya se descubrió hace mucho tiempo, pero que sin embargo, que fue Francisco García Urbizu, este señor se fascinó por el cine en uno de los viajes que hizo a Estados Unidos y llevó a Zamora unas cámaras, unos proyectores y demás, y comenzó a hacer también películas de ese tipo. Entonces yo, en lo personal, me di a la tarea de trabajar en coincidencia con un colega que hizo su tesis sobre el mismo tema, pero comencé a trabajar el caso de don Francisco García Urbizu y finalmente lo llevé a ser capítulo de un libro de los varios que por suerte he podido publicar sobre cineastas mexicanos, porque resultó que don Francisco era tío de un cineasta que a mí me interesaba mucho. Me interesó mucho hacer un trabajo monográfico sobre él, Fernando Méndez, un extraordinario especialista en cine de horror, por ejemplo, en México. Quizá algunos de ustedes conozcan El Vampiro, una película mexicana de los 50, la década de los 50, en 57. Él había hecho esa película y él era sobrino de don Francisco, cosa que no se conocía. Entonces, bueno, todo lo que avancé en el caso de don Francisco lo incluí en esta monografía y ahí es donde yo siento que ya inicié mi participación, mi relativa contribución a estos trabajos
de cine regional. Bueno, rápidamente entonces, ¿qué más puedo decir al respecto? En 1985 se abre en la ciudad de Guadalajara la posibilidad de crear una institución especializada en la investigación y la enseñanza, patrocinada por la Universidad de Guadalajara. Emilio García Riera, uno de los más importantes historiadores del cine mexicano, de quien había yo sido alumno años atrás, cuando estudié la licenciatura en sociología. Le ofrecen a él dirigir esta área y al cineasta Jaime Humberto Hermosillo. Y entonces él me ofrece a mí también ser colaborador de este proyecto y yo lo acepto. Entonces me desplazo a Guadalajara y allí comenzamos a diseñar la posibilidad de que hubiera un continuum de la elaboración de investigaciones de cine regional, pero en este caso del estado de Jalisco y de la zona occidente de México, porque pues es donde estábamos ya ahora y teníamos una especie de consigna de la idea de descentralización de la cultura cinematográfica en México, ya de una forma mucho más formal, a su vez, mucho más seria. Se fundó por ahí, se fundaron las bases de una carrera de cine en la Universidad de Guadalajara, que actualmente ya está bastante desarrollada. Y sobre todo para nosotros esta tarea de investigación, que finalmente cuajó en la edición de varios libros que serían las secuelas, las consecuencias más que secuelas del libro de Gabriel Ramírez. Aquí tengo dos ejemplos de esta tarea, de estos trabajos que también se editaron ahí en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de la Universidad de Guadalajara. Es este estudio, Historia de un sueño, el Hollywood tapatío, de Julia Tuñón, que es la pionera, a su vez, del cine regional en México, con un trabajo muy, muy sólido, muy bien documentado, en torno a un proyecto de creación de un Hollywood en la ciudad de Guadalajara, por parte de una serie de empresarios un tanto cuanto locuaces, pero audaces, quienes se dieron a esa tarea que finalmente no cristalizó. Estos productores y cineastas fueron gente que, bueno, se dio cuenta de un fenómeno que también tiene que ver con lo regional y por eso lo marco muy rápidamente. En 1936 se filma una película que se ubica, no fue filmada en Jalisco ni mucho menos, que es allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes, que ya contaba con el sonido de su lado y con una serie de manifestaciones folclóricas, obtuvo un éxito descomunal en América Latina, entiendo que incluso en Argentina, pero no sé qué tanto en Argentina, como sí me consta que en otros países de América Latina sí lo tuvo, y en España. Esta película se ubicaba en teoría en Jalisco, aunque se filmó en los alrededores de la Ciudad de México y en algunos estudios, pero allá en el Rancho Grande era sobre todo la exaltación del folclore jalisciense, que ya se había convertido para entonces en el folclore propio del país, de México, o por lo menos en el folclore más difundido, o en el tipo de folclore más difundido a través del cine mismo mexicano, lo cual terminó haciendo asociar a lo mexicano a lo que en realidad eran formas de lo jalisciense, tradiciones jaliscienses, etcétera. Bueno, esto dio pie a una gran cantidad de películas ubicadas en Jalisco, que por lo demás no se filmaban en Jalisco, sino se comenzaron a filmar desde la Ciudad de México. Y eso molestó a mucha gente del propio estado de Jalisco, ¿no? De hecho, rechazaron varias de estas películas porque decían, y creo que tenían razón, que se fingía, se adulteraba demasiado
la cuestión de tipos de vida, de cotidianidad, etcétera, del estado de Jalisco. Entonces ellos decidieron hacer sus empresas y hacer un auténtico cine jalisciense. Entonces, eso es lo que historió la doctora Tuñón. Seguramente habrán leído también varios de sus trabajos. Y es también muy importante, una de las figuras más importantes de la historiografía del cine mexicano. También se ha especializado en el estudio de las mujeres que han hecho cine, etcétera, y de la imagen femenina que ha proyectado el cine mexicano, sobre todo. El otro trabajo que quiero destacar es este, que también formaba parte de una serie, que es el cine mudo en Guadalajara, de Guillermo Baidovitz, que es otro colega, no sé si se alcanza a ver, así arriba está su nombre. Este es un trabajo ya también impecable en términos de la documentación y todo esto, que elaboró Guillermo Baidovitz, que también se ha especializado en el estudio del cine en términos generales, pero este trabajo rescataba ya el fenómeno fílmico durante el periodo primitivo, digamos, del cine hecho en Guadalajara, del cine consumido en parte en Guadalajara, etcétera. Y fue muy revelador para los que estábamos empezando a hacer historia del cine en México, este trabajo también, porque, pues entre otras cosas, se encontró que la manera de recibir el cine de los orígenes en Guadalajara, pues había tenido muchos matices en relación a la Ciudad de México, en cuanto a diferencias, en cuanto a formas de apreciación del consumo mismo, en cuanto a cómo el cine penetró en la ciudad de Guadalajara de una forma un tanto cuanto diferente al de la capital del país, con otros títulos que en la Ciudad de México no se habían visto, etcétera. Entonces, eso ya replanteó la historiografía de una manera muy interesante. Y bueno, pues por ahí se siguió también algunos otros trabajos por esa línea, ya en la Universidad de Guadalajara. Y entonces también había surgido en México en esos años, estamos hablando ya de fines de la década de los 80 y principios de la década de los 90, comenzaron a brotar algunos intentos de crear archivos fílmicos regionales en México, supongo que en Argentina también ha habido y hay casos de este tipo. Estos archivos fílmicos regionales comenzaron muy lentamente a tratar de posicionarse y finalmente lo fueron haciendo de una manera en algunos casos, pues muy bien sustentada. Por ejemplo, en el caso de Monterrey, la ciudad está muy al norte, es una ciudad muy al norte, muy pegada a Estados Unidos, donde ahí se tomó muy en serio esta creación de un archivo fílmico regional, que es la Cineteca de Nuevo León. Y pues los dirigentes de estos archivos comenzaron a conocerse, a integrarse y se fundó una asociación, una especie de sociedad de archivos fílmicos regionales en México. Esto ya más bien a mediados de la década de los 90 del siglo pasado. Y comenzaron a reunirse con frecuencia. Entonces, ¿qué tuvimos? Que en una de esas reuniones me invitaron a participar con algún tema que ya les juro que no me acuerdo qué fue, lo que fui a decir por allá, pero al contemplar esta reunión me incentivó en mí la idea de empezar a organizar, ¿por qué no?, por lo menos un coloquio de historia del cine regional en México, que sintetizara, digamos, hasta ese momento, hiciera un corte de caja de la mayoría de las experiencias de trabajos de este tipo en México. Y en el año 2000, con el apoyo de la Universidad de Guadalajara, un apoyo extraordinario, porque incluso ya no se volvería a repetir, pero ya con muchos problemas,
apoyó la Universidad de Guadalajara ese coloquio, incluso pagando el viaje de la gente que iba a llegar al coloquio y demás, pagando hospedaje, pagando alimentos, etcétera, así como de mucho lujo para nosotros. Y ese fue el primer coloquio de historia del cine regional que yo coordiné y que he tratado de mantener de forma bienal desde esa época hasta el día de hoy, y con ciertos accidentes, con ciertos problemas en algunos casos y demás, pues hemos estado ya, incluido el más reciente, en octubre pasado, como se lo había explicado Andrea. Hemos estado en ciudades como Culiacán, que es muy al norte, en Guadalajara 2 veces, obviamente, en Jalapa, en el estado de Veracruz, que es en el otro extremo, en Puebla 2 veces, en Morelia, en Durango, que es una ciudad en la que hubo mucha producción fílmica extranjera. El paisaje duranguense permitió la realización de una gran cantidad de westerns hollywoodenses y la creación incluso de unos estudios especializados en western, los estudios de estudios y regiones, así como muy del western en Chupaderos, uno de los pueblos de Durango, cercano a la capital. Ahí también en Durango ya hicimos un coloquio, en Oaxaca, en Aguascalientes y en la Ciudad de México, porque nosotros consideramos que la capital del país, que también ha sido siempre digamos, como el centro de rotación de la política, de la cultura, de la economía nacionales, pues también es una región, también tiene sus particularidades como región. Y entonces fuimos a la Ciudad de México a llevar en la Cineteca Nacional una de las ediciones de este coloquio, que resultó muy, muy interesante porque, pues obviamente ahí los colegas hablaron muchísimo sobre la historia del cine en la Ciudad de México desde diferentes enfoques. Entonces, tanto la producción de la historiografía de cine regional en México, que ha sido, repito, de mucho interés personal, como la realización de estos coloquios de historia de cine regional, que ya también algunos colegas han hecho ensayos de este tipo, sobre todo en la ciudad de Tijuana. También he ido por allá a participar. Pues se han extendido bastante y como experiencias, pues son para mí obviamente muy interesantes, porque hemos ya sumado, ya estaba haciendo yo la suma precisamente para poder exponérselo a ustedes. Hemos tenido ya sumadas unas 350 ponencias a lo largo de las 11 ediciones, y como todas y cada una de esas ponencias tienen que ver con formas de cine regional, pues ahí podríamos hacer también una radiografía del interés de los historiadores por esta especie de tipología cinematográfica que, insisto, en América Latina sé que existe y sé que se ha desarrollado, también he podido seguirla un poco, pero pues por lo menos en México, en el caso mexicano, sí que se mantiene mucho el interés por llevar a cabo este tipo de, digamos, de reuniones en las que los especialistas pues intercambiamos temas, métodos, en fin, discutimos también algunos de estos métodos, los ponemos en jaque para ver qué tanto sirven, qué tanto no, en fin, depende de las coyunturas, etcétera. Y pues hemos tenido una gran cantidad de ponencias que a mí me han parecido muy, muy interesantes. Una que no se me olvida y que por eso mismo la quiero transmitir
es la de un colega que, esto fue, si mal no recuerdo, en Durango, creo que fue ahí, llevó un notable, para mi gusto, descubrimiento habló de una película muy especial, yo diría, porque él descubrió un archivo de ahí de la región, un archivo, pues que ni siquiera era un archivo especializado en cine, no se vayan a creer, sino era un archivo especializado en diversas cuestiones de lo visual, fotografía, etcétera. Y por eso quizá fue a dar esa película ahí. En la década de los 50 se filmó en la región, en una de las regiones del estado de Tlaxcala, que es el estado geográficamente más pequeño de México, o uno de los más pequeños. Se filmó una película que a lo mejor ustedes conocen, La Escondida, de Roberto Gabaldón, protagonizada por María Félix y Pedro Armendáriz, dos de los monstruos sagrados de del estrellato, del Star System mexicano. Y esa película era la adaptación de una novela, también de cierto corte regional, de, de cierto, de cierta raigambre, digamos, muy regional en muchos sentidos, influida también con fotografía de Gabriel Figueroa, y la novela de Miguel Nicolás Lira había sido muy exitosa, fue una novela que registró muy bien, por cierto, cómo el movimiento zapatista, el que encabezó Emiliano Zapata durante la Revolución Mexicana, también tuvo un gran impacto en esa región y cómo ahí alcanzó a tener otras dimensiones y demás. Eso lo recoge la novela y eso también lo recoge la película bastante bien, creo yo. Entonces, pero esa película que descubrió este colega, por ejemplo, fue una especie de making of que el propio autor del libro hizo del rodaje de la película. ¿Sí me explico, no? O sea, con una cámara Super 8, él se fue a filmar la adaptación de su propia novela al cine. Y por eso mismo la película resultó pues muy interesante, y su rescate, pues que fue, digamos, el tema central de la ponencia, pues resultó también apasionante, yo diría. Y así ha habido una gran cantidad de casos, ¿no? Entonces, ya para no aburrirlos más, porque creo que además están cansados por la sesión de hoy, yo volvería a mi caso para decir que he tratado de mantener mi interés por este tipo de trabajos de cine regional y, y he tenido la suerte de que en los archivos fílmicos han aparecido por ahí películas que sobre todo me han llamado la atención por su condición regional, obviamente, y porque expresan una serie de elementos que, a mi juicio, nos revelan historias o microhistorias, que es el concepto de don Luis González, el historiador mexicano más o menos afamado, que también hizo varios trabajos sobre su pueblo, San José de Gracia, Michoacán, y que pues abrieron toda una escuela de historia regional en México. Entonces, digamos, ahí podríamos encontrar también otro entronque entre la historia regional y la historia regional del cine acá en México. Y a mí me ha interesado sobre todo de estas películas, las filmadas en el estado de Jalisco, obviamente. Entonces, para ya concluir esta rápida exposición, porque me interesa más sobre todo sus preguntas y demás.
En el último coloquio que organizamos en Puebla, presenté un avance de un trabajo sobre una película que, que la Cineteca Nacional había rescatado, mm, filmada en 1948, sobre la coronación de una virgen en un pueblo llamado Jalostotitlán, en Jalisco, que es un pueblo pequeño, pero con una larguísima tradición religiosa y demás, que le permitió incluso al cura, que era entonces como el patriarca de toda esa región, pues sí, hacer una serie de celebraciones sobre la coronación de esa Virgen, pero incluso tuvo la visión de contratar a un cineasta también muy regional que había participado en estas películas que reseña Julia Tuñón, aunque ella no lo había especificado, no está establecida esta película aquí, me parece que no se había encontrado, obviamente, o no se había rescatado. Y pues hice un trabajito sobre esta película, muy interesante, creo yo, y querría compartir con ustedes que es un reciente hallazgo y una reciente restauración de la Cineteca Nacional, un fragmento nada más de este trabajo, eh, como para darnos nada más una idea de lo que fue este rescate, pero sobre todo lo que fue esta película en un momento determinado en la historia de un pequeño pueblo en el estado de Jalisco. Entonces, si me permiten, voy a exhibirles aquí un fragmento de la película. Voy a subirle el volumen para que lo escuchen todos bien. La cooperativa Camiones de los Altos desarrolla en estos días una intensa actividad transportando pasajeros de Guadalajara a Jalostotitlán, el sueño y interés establecido de la región de los Altos, donde se celebran grandes festividades con todo el sabor, colorito y animación que nuestro pueblo sabe darle. Ponemos pues pasaje en uno de esos camiones y lancémonos a la carretera que en esta época del año nos brinda hermosos y variados paisajes, como solo pueden admirarse bajo este prodigioso cielo mexicano. Al pasar por Puente Grande, vemos el río Lerma con sus aguas revueltas y su corriente imponente que recorre muchos kilómetros a través de la República. Llegamos ahora a Zapotlanejo, pueblecito que desde aquí vemos semi-perdido entre la arboleda y los plantíos de caña de azúcar. Desviémonos 200 metros de la carretera para dar un rápido vistazo al histórico puente de Calderón, donde perdió una batalla
Déjenme adelantarle un poco para llegar a la parte medular. Por la tarde tenemos oportunidad de ver un suntuoso desfile de carros alegóricos representando distintos pasajes de la vida de María. El primero, la visita a Santa Isabel. Este otro es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos la huida a Egipto. Aquí tenemos este que representa el encuentro de la Santísima Virgen con su Divino Hijo en la calle de la Amargura. Y por último, la gloriosa asunción de la Virgen al cielo. Por la noche hay un derroche de luz de los fuegos pirotécnicos, lluvia de oro y plata en el portal y la plazuela, y cohetes por centenares, todo por cuenta de la cooperativa Camiones de los Altos. Y la Virgen es coronada. Las campanas echadas a vuelo cantan alegremente anunciando que la ceremonia se ha consumado. La muchedumbre profundamente conmovida aplaude, grita y llora de alegría. Saben que muchos podrán decir dentro de 25 o de 50 años esta frase de satisfacción. Yo vi. De esta forma, la reina ha quedado coronada para seguir reinando por los siglos de los siglos. Bueno, yo diría que aquí podríamos dejar esta breve exposición para que espero dé pauta al diálogo, al coloquio. Esta película a mí me resultó muy interesante porque ya al conectar estas fechas, esta fe popular, etcétera, con otras cuestiones de la historia regional del pueblo mismo y de cómo se vio la película, etcétera, pues me resultaron por ahí detallitos muy, muy interesantes que obviamente todavía me falta. Lo que presenté en el coloquio fue un avance nada más de este trabajo, pero creo que hay mucha tela de donde cortar en un trabajo que dura 13 minutos, que mantuvo guardado, según supe, según me han dicho, en una especie de caja fuerte durante un tiempo el cura que había producido, que fue el promotor principal de la película,
y que luego parece que se iba a trasladar a algún otro lugar y quedó ahí arrumbada durante muchos años. Y ahí fue rescatada por un funcionario de cultura del propio gobierno del estado de Jalisco, el licenciado Luis René Domínguez, quien fue al que contacté para poder también que me autorizara incluso mostrar ahora con ustedes esta película que me hizo favor de facilitar también la Cineteca Nacional. Creo que con esto tenemos elementos para platicar, que es lo que nos interesa más, o por lo menos a mí me interesa más. Ya hay 2 preguntas en el chat, si querés te las leo, Eduardo. No, La primera es de Ana Laura. Permítame bajar un poquito el Sí. sonido porque me quedó muy alto. Ahora sí. Dice, en la actualidad, ¿qué regiones tienen más volumen de producción por fuera del DF? ¿Estos filmes regionales qué tipo de identidades construyen? ¿Discuten la identidad nacional, por ejemplo? Bueno, es buena pregunta. En la actualidad, hasta donde yo he podido observar, se está haciendo una buena cantidad de cine regional o de aspiraciones regionales en Monterrey, por ejemplo, en la zona norte, en el estado de Nuevo León. Se han hecho una buena cantidad de películas que forman parte de este revival del cine mexicano de los últimos 10 años, por ahí, un poco más, en cuanto a la producción y en cuanto a las ambiciones temáticas, etcétera. Y también acá en Jalisco ha habido una buena cantidad de películas que sí se plantean de alguna manera esta cuestión de lo regional, pero ya no tan densa quizá como lo fueron esta película misma que tiene esta de la Virgen de la Asunción, la coronación, que obviamente tuvo por lo que se observa una gran connotación regionalista y muy pro-jalisciense en el fondo, ¿no? Jalisco es uno de los estados más conservadores, con mayor liga con el conservadurismo, la rebelión cristera, que fue una rebelión contra el Estado surgido de la Revolución, tuvo su sede principal acá, una de sus sedes principales acá en Jalisco, etcétera, lo cual explicaría, entre otras cosas, pues la realización de esta película. Sí se están planteando porque, bueno, yo diría que sí hay una gran intentona de hacer enfático la cuestión regional, pero ya sobre todo por lo que se refiere a la vida urbana que en México, como en otras partes del mundo, de América Latina, pues ha intensificado su crecimiento y ya trae aparejada una problemática también muy propia, equivalente en muchos sentidos a la problemática de la Ciudad de México, pero que también tiene a su vez otros órdenes de complejidad y de particularidad. Entonces, por ahí ha habido este tipo de reflexión. Ahora, donde yo he visto más también interés por hacer un cine intenso en regiones es por lo que se refiere al cine documental. Una gran cantidad de documentales de muy marcados también en los estados del sur del país, que son los estados por siglos de mayor atraso económico y toda la problemática social que esto acarrea. Entonces también en Oaxaca, por ejemplo, he observado una poderosa cantidad de películas, pero sobre todo de carácter documental. Y en el estado de Michoacán, a raíz de que ya acaba de cumplir 19 años de iniciado el Festival de Morelia, que ya soy uno de los más importantes, quizá el más importante de México, también ha incentivado mucho ese festival la producción de cine local, de cine michoacano, y también incluso tiene una sección de cine michoacano este festival,
También ahí he podido constatar que hay calidad y hay cantidad de producción de lo que podría ser cine regional. Yo diría que esas serían las principales regiones donde hay ahora más producción. En el norte, en Monterrey, en Guadalajara, en Michoacán y en Oaxaca, en el sur. También Veracruz está entrando en esta dinámica, según observo, según alcanzo a observar. Pero yo, si se trata de poner primeros lugares, serían esos. No sé si respondí completa la pregunta, pero creo que por ahí va. Me había salteado, hay una de Silvana antes también que dice, de los temas que se han estado conversando en los diferentes encuentros de cine regional, ¿qué líneas cree que todavía siguen necesitando mayores precisiones o han sido más problemáticas para poder avanzarlas? A ver, no entendí muy bien la pregunta. Si me la repites, por favor. ¿Querés desmutearte, Silvana? Sí, sí, teniendo en cuenta que hicieron un montón de encuentros a lo largo de los años en diferentes Acá. lugares, quería ver un poco qué líneas fueron las que quizás generaron más problemas para poder desarrollar. Ok, sí, Líneas, aspectos. sí, bueno, yo he visto sobre todo la tendencia de las ponencias es mayoritariamente la de la historia de salas y de consumo en las regiones. Sobre todo de la génesis, de la llegada de los productos, de los inventos a estas regiones y de las salas en las que se ha llevado a cabo, digamos, el desarrollo del espectáculo cinematográfico como tal. Y en segundo lugar, yo pondría la producción fílmica local, como sería este caso. También una gran cantidad de ponencias que han rescatado incluso casos que la historiografía mexicana ni conocía. Vamos, no, como este caso que acabamos de ver. No había, simplemente no había un registro historiográfico de esta película. Entonces, creo que el coloquio algo ha contribuido a incentivar la búsqueda de estos materiales y de presentar ponencias en torno a ellos. Ya en otro nivel estaría, por ejemplo, estudios sobre la proyección de estereotipos y de tipos de lo regional a través del cine, por ejemplo, ¿no? Que también tiene su cuota de interés. Hay otra, sí, no. ¿Puedo agregar una cosita más antes de Sí. ir al tema? ¿Y existen estudios que trabajen el tema de la distribución de los films de una región a otra? Porque creo que eso sería súper interesante, pero no sé si se ha podido. Pues fíjate que no, eso, la distribución ha sido uno de los elementos minoritarios, digamos, las ponencias. Y sobre todo es distribución, se refiere a una distribución digamos, como el paso previo al consumo de las regiones, no tanto al intercambio que las distribuidoras propusieron, el intercambio de revisión de materiales en diversas regiones o dentro de la región, que también pudiera considerarse mini regiones, ¿no? Los pueblos, etcétera. No, eso ha sido, todavía no llega a ser un tema, según yo, de mucho interés. Quizá en parte porque no hay tanta fuente para eso, no hay tantas fuentes todavía, o no se han encontrado todavía para eso. Sí, creo que Pero eso cuando pasa. se encuentren, pues yo creo que empezará. Sí. Sí, no, decía que eso debe ser un problema en todos los países, Sí. ¿no? Porque creo que lo que más hace falta para rellenar vacíos es esa área, ¿no? Sí, y es uno de los puntos flacos, digamos, de toda la historiografía en América Latina, por lo menos. Andrea, Hay otra, sí. ah, Hay otra pregunta de Emilia Bustamante
¿Cómo han definido académicamente al cine regional? ¿El cine hecho en regiones por productores originarios y foráneos? ¿El cine hecho en regiones solamente por productores domiciliados en las regiones? De las dos formas, porque se han encontrado los dos casos. Por ejemplo, el caso de don Francisco García Urbizu, que me refería hace rato, era así el ejemplo más acabado de un cineasta regional, de un cineasta que filmaba temas ocurridos en Zamora, aunque también por ahí en algún momento fue a filmar a Durango, etcétera, pero también pues consideramos como parte del cine regional aquellos casos en los que alguien llega de fuera y filma, pero también con ambiciones de exaltar lo regional, sobre todo. Entonces, pues hay esos dos tipos de... Y en general, pues nosotros sabemos que hay una gran disputa y una teórica incluso sobre cómo delimitar lo regional, etcétera. Pero en términos generales estamos abiertos sobre todo a la idea de que podemos considerar regional todo aquello que no tenga tanto peso del centro. Aunque, insisto, también el centro es una región. Lo que pasa es que es con características muy particulares, por otro lado, como lo demostró el coloquio que tuvimos en la Ciudad de México, precisamente. Pero, pero sí ha habido casos de ponencias que sí han revelado y han descubierto este carácter regional en cuanto a la idea de parcial, de algo que tiene como que unos límites geopolíticos muy precisos, con una tradición cultural también muy precisa, y por ahí es por donde se ha trabajado más. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Sí, Ana. Yo quería, bueno. Ana y Alicia, dale. Sí, no, estoy con la cámara apagada porque tengo conexión inestable, pero te quería preguntar, Eduardo, al principio de la exposición, dentro de la temática de la historia de las salas y de los consumos, mencionaste los conflictos sobre las salas. Quería preguntarte a qué te referías con esa idea de conflicto, si se trataba de salas que desaparecían en las regiones o si había algún tipo de disputa entre las salas. Bueno, las dos cosas también se han encontrado a través de estos estudios, digamos, los conflictos que pueden surgir entre dos salas en un mismo pueblo, por ejemplo, ¿no? La competencia. Y como por ahí, no me acuerdo exactamente ahora, en algún caso se llegó a una cuestión así como muy salomónica, ¿no? Yo exhibo cine mexicano, tú exhibes cine extranjero, y nos quitamos de hostias. A eso me refería más o menos, ¿no? Quizá no fue el concepto que debió haber aplicado, pero por ahí iba la cosa. Sí, Alicia, ahora si querés. Sí. No, primero quería comentar, aunque no es estrictamente dentro del tema del cine regional, que cuando hicimos la investigación sobre las relaciones entre el cine clásico argentino y mexicano, investigué sobre el estreno de Allá en el Rancho Grande, acá en Buenos Aires, y fue un evento artístico importante porque para el estreno estuvo Tito Guízar haciendo un número musical, creo que era Sí. al cierre de la película, en vivo, así que justo como comentaste sobre cómo habrá sido el estreno en Argentina, quería contarte. Sí, pues muchas gracias. Y fue muy No, exitoso, me imagino. sí, bueno, en una sala importante y un poco en línea con lo que comentabas acerca del interés que también tenía la música, no solamente el cine, ¿no?
No, la pregunta concreta era cuando ibas mostrándonos algunos trabajos sobre el cine regional, te referías a uno que su primera edición fue de 1980 aproximadamente. Me interesaba preguntarte, pensando un poco en relación a lo que sucedió aquí con las historias del cine argentino, si el cine regional fue desvalorizado por las historias del cine argentino, de las historias del cine mexicano, y si hubo algún momento histórico en donde estos coloquios y los trabajos empezaron a legitimarlo y hubo una perspectiva diferente sobre toda esa tradición que tenía una historia, pero que quizás no estaba tan legitimada en relación al cine central. Sí, bueno, fíjate que observando así ya en retrospectiva estas cuestiones, la primera edición del libro de Gabriel no llamó mucho la atención. Yo, por ejemplo, que yo recuerde, no hubo crónicas sobre el libro, o sea, que hablaran del libro, etcétera. Y tardó un buen tiempo en que se entendiera la importancia de dejar a un lado el cine nacional como fenómeno y entrarle a esto. Yo creo que sí, el coloquio sí ha ayudado bastante a quitar esa especie de venda que había de menospreciar, implicaba un menosprecio a esta producción de trabajos sobre el cine regional. Ya, por ejemplo, esta segunda edición fue hecha en Mérida, en la capital del estado de Yucatán. Ahí tuve el honor de que me invitaron a presentarlo, el libro, me invitaron, me llevaron en avión, toda la cosa. Y ahí pude comprobar que, bueno, aparte del arrastre personal de Gabriel Ramírez, porque tiene muchos amigos y todo esto, muchos paisanos, etcétera, pues ahí me di cuenta que sí ya, en relación a aquella primera, que también estuve, aquella primera presentación que había estado yo años atrás, más de 20 años atrás, había como un interés mucho más marcado. Y ya se dio en el contexto de el revival o de digamos, la aprobación de la historiografía que hasta podemos llamar oficial en relación a este tipo de historiografía más bien dedicada a lo regional. Entonces, y hay un punto de quiebre, y yo creo que es ya fines del siglo pasado, principios de por ahí, es donde ya comienza a haber una revaloración de este tipo de trabajos, en parte porque aumenta la cantidad y también la calidad de los trabajos, sin duda. ¿Hay alguna otra pregunta más? Sí, a otra de Emilio. Dentro del cine de ficción regional en México, ¿cuáles han sido los géneros más abordados? ¿En qué espacio se ha exhibido y exhibe el cine regional en México? ¿Cuál es la respuesta del público? Híjole, eso ya es muy complicado, pero respondería que los temas son, digamos, compartidos, sobre todo melodramas, comedias y folclore, ¿no? Durante un periodo por lo menos. Y luego, en los últimos años, lo que viene es la contra a todo esto. O sea, los jóvenes cineastas ya lo que quieren es, por ejemplo, demostrar que una ciudad como Monterrey es moderna o posmoderna incluso, en muchos sentidos, y ya, por ejemplo, no aparece tanto la música, o sí la música que se escucha ahí, pero que es sobre todo la música estadounidense o de otros países.
Entonces, creo que esta es una muy buena pregunta para que se resolviera a través de un estudio de estos transmedia, ¿no? O demás, que implicara también a una gran cantidad de investigadores por estado y demás, cosa que ya se ha intentado, por ejemplo, con el fenómeno de la televisión en México, que también es un fenómeno ya muy, muy complejo. Que hayan gustado estas películas en su propia región, pues hay constancia de que sí y de que no. O sea, hay constancia de que algunas películas, por ejemplo, las de don Francisco García Urbizu, hasta donde yo pude investigar, eran cuando se estrenaban ahí en las propias salas de cine, que por ejemplo, acá además hay una cuestión familiar ahí, el que creó la primera gran sala en Zamora era a su vez primo de don Francisco García Urbizu, o hermano, perdón, era su hermano mayor. Bueno, pues acarreó una gran cantidad de gente, porque entre otras razones, en la película participaron muchos habitantes del pueblo representando a sus abuelos, etcétera, ¿no? La película, una de las películas más importantes en ese sentido, pues tuvo ese carácter de multitudes, pero tampoco es que yo creo que hayan sido las multitudes que pudo haber tenido el cine estadounidense, por ejemplo, ¿no? Las comedias de Chaplin, etcétera, que está demostrado que, por ejemplo, tuvieron también, como en en muchas partes del mundo, un enorme éxito hasta en los pequeños pueblos o en pequeñas regiones. Ha habido, por ejemplo, he echado de menos estudios por parte de las ponencias, estudios que abunden en, por ejemplo, cuánto tiempo permanecían en pantalla determinadas películas y demás. Lo que nos daría una idea, si fuera peregrina, del éxito de este tipo de películas en sus propios estados, en sus propias regiones, etc. Lo que sí hay es algunos estudios en torno al rechazo que, por ejemplo, en Jalisco hubo de la imagen de los charros y de las chinas poblanas, como se les conoce, en el cine hecho en la Ciudad de México. Pues se rechazaba eso porque no era lo auténtico lo tenían que hacer ellos en todo caso, con lo cual tenían hasta cierto punto razón. Ahora, el problema con ese proyecto fue que tampoco cuajó, o sea, no tuvo el éxito así de allá en el Rancho Grande, de otras películas. Guadalajara, pues, en fin. Entonces, eso creo que todavía, este tema es algo que está todavía por hacerse, ¿no? No queda todavía muy claro, digamos. ¿Hay alguna pregunta más? Aprovecho yo para hacerte una, ya que Sí. otra de tus especialidades es el cine silente. Me preguntaba si hubo otros polos regionales de importancia durante el periodo silente. Hablaste de Guadalajara, si hubo otros. Sí. Pues mira, es que hasta donde hemos podido observar la centralización de la producción fílmica en la Ciudad de México, mayoritaria, ocurre en concomitancia con el sonido, con la llegada del sonido. Pero hemos observado un fenómeno, se puede observar un fenómeno en el periodo silente, o en el periodo no sincrónico, como yo le llamo, ¿qué tenías? Que una gran cantidad de producción se hacía así como don Francisco García Urbizu, etcétera. Hay un caso que está muy marcado, Puebla, por ejemplo. En Puebla se hicieron una buena cantidad de películas en la época silente, pero documentales, incluso ahí hubo una especie de proyecto de hacer un cine regional también, similar al que habría después en Guadalajara. Entonces yo te diría, por ejemplo, Puebla sí fue muy marcadamente con vocación, y Jalisco
de alguna manera. El mismo Yucatán, por eso es que el libro de Gabriel tenía carnita para escribir. Y por ahí algún otro estado, ¿no? En el fenómeno del cine regional como eso, como que surgido desde la región, no que fueran cineastas a filmar, sino desde dentro, como una eclosión más bien. Entonces, pero bueno, soy sincero, todavía la historia del cine mexicano de región está por hacerse, ¿no? Sigue por hacerse. Y en esas andamos. Pero bueno, algo se ha avanzado ya. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Eduardo se tiene que ir y media, así que Sí, si no tengo damos una clase. si no Me le coincidió con un día agradecemos de la clase, si mesa. no me hubiera yo quedado hasta donde ustedes con todo gusto. Yo encantado. Bueno, entonces te agradecemos mucho No, la yo soy el charla. agradecido. El agradecido soy yo por permitirme estar con ustedes, compartir con ustedes, aunque sea esta sesión. Ya después veré todo lo que ya se ha hecho, con calma. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, y vamos a decir algunas palabras de cierre porque ya esta es la última mesa. Bueno, desde la comisión directiva estamos muy contentos con el resultado de este encuentro, que de alguna manera es una suerte de broche de oro para los proyectos en torno a los cines regionales que estuvimos desarrollando en estos últimos 4 años. Queremos agradecer a todos los que participaron en estas 3 intensas jornadas, a nuestros auspiciantes, especialmente al Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano Luis Ordaz, que es la sede del Grupo Cine, de nuestro grupo de investigación, y a CONICET, que nos otorgó el subsidio que nos permitió financiar este simposio y editar las actas del mismo, que esperamos que estén disponibles el año próximo. Y bueno, y por último queremos agradecer muy especialmente a todos los panelistas entrevistados y particularmente a nuestros plenaristas, hay algunos aquí en el público. Fue muy bueno para nosotros escuchar e intercambiar ideas con una buena parte de quienes fueron nuestro marco teórico, ¿no? Durante estos años, ¿no? Si bien todos extrañamos horrores, esos coffee breaks con charlas cara a cara, esas cenas multitudinarias post-congreso y todas esas cosas, ¿no? Irreemplazables de la presencialidad, creo que en este momento complicado que estamos transitando, esta virtualidad nos ha permitido, ¿no?, achicar las distancias y seguir intercambiando con colegas en diversas partes del país y del continente, que es algo tan necesario en estos momentos de tanto aislamiento, ¿no? Bueno, no sé si Ana o si mis compañeros quieren agregar algo, si no, damos por cerrado el congreso. No, simplemente lo mismo que vos, Andrea, agradecerles a todos los asistentes que nos acompañaron estos 3 días, a los plenaristas, expositores, y bueno, comentarles que en breve la base online filmográfica que presentamos, la primera de las sesiones, va a estar disponible en la página del instituto, y en ese momento les vamos a acercar el link correcto y todas las indicaciones necesarias para que puedan utilizarla. Durante el simposio, en estos días, nos comunicaron que ya estaría prácticamente subida la versión correcta, solo falta hacerle una breve revisión por si acaso, e inmediatamente pondremos a disposición esa base. Simplemente eso, y muchísimas gracias a los coorganizadores del simposio también y a todos los integrantes del equipo de investigación de este proyecto, que bueno, fueron un gran soporte para realizar este encuentro. Muchas gracias de mi parte, muy amables.